Vamos a hacer hoy una clasificación sobre las distintas estrategias o caminos más habituales para el desarrollo de la comunicación política. Vamos a estar repasando en este encuentro cómo han cambiado esos modelos, cuándo han tenido más preponderancia a lo largo de la historia de la humanidad, pero a decir verdad todos están entrelazados e incluso están presentes en la actualidad. El primero de esos modelos es el modelo dialógico. En este modelo que predominó antes del siglo XX, antes de la explosión de los medios de comunicación, en este modelo lo importante ha sido la argumentación. El segundo modelo del que nos vamos a ocupar es el modelo de propaganda, del que ya hemos compartido información y contenidos. En este caso, ese modelo estalla en el surgimiento de los medios del siglo XX, radio, cine y luego televisión, en el periodo de Primera y Segunda Guerra Mundial, el famoso modelo de comunicación de propaganda. Ya desde los años 30 nos vamos a encontrar con un tercer modelo de comunicación política, el del marketing político, que por supuesto también está presente y es actual. En este caso, los políticos y la política es vendida de la misma manera que se vendería cualquier otro producto. Se trata de aplicar las estrategias habituales del marketing y las mismas técnicas de la publicidad a las candidaturas y a la comunicación de los políticos y de la gestión gubernamental. Y por último, estuvimos hablando algo sobre el modelo del diálogo social. En estos casos se buscan espacios de discusión y debate público, es el modelo más novedoso, una comunicación que mira a la Grecia antigua y que revaloriza la plaza pública, las asambleas, las audiencias públicas. Vamos a estar repasando y pensando entonces cada una de las características de estos modelos. El más antiguo, como decíamos, es el modelo dialógico propio del periodo de la Ilustración. Aquí comienza esta manera de ver la comunicación política en los siglos XVII, XVIII y XIX. Para este enfoque, lo central son las argumentaciones, las razones, las partes involucradas tienen que intercambiar argumentos para llegar a conclusiones posteriores. Se prioriza una argumentación racional y se supone que los involucrados en esta situación comunicativa están en igualdad de condiciones a la hora de expresar sus argumentos y que van a poder dar razones en pos de un interés común. En este enfoque, en este periodo incluso, no tiene gran peso la construcción de imágenes. No significa que no hayan existido, pero no es el punto central. Lo que importa es la palabra escrita y los argumentos que sostienen distintos puntos de vista. Hay que ubicarnos en esos tiempos, en el 1600, 1700, 1800, épocas en las que la comunicación política estaba reservada a quienes podían tener conocimientos sobre el devenir político, la actualidad, lo que ocurría en el país. Son épocas en las que esto está bastante limitado, esencialmente a quienes saben leer, a quienes pueden consumir los primeros periódicos, libros, tanto en Europa, Estados Unidos y el resto del mundo. Es una discusión, la de la política de estos tiempos, elitista, pensada o circunscripta a las clases altas, a las clases burguesas. Un gran ejemplo podría ser el famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 aquí en Buenos Aires. Los vecinos se reúnen a dar argumentos, lo vemos en la escuela, se analiza, se estudia qué dijo Castelli para argumentar por qué el rey de España ya no tenía autoridad sobre el virreinato y por qué Cisneros debía dejar de gobernarnos. Este es un gran ejemplo de una argumentación, de una construcción de comunicación política a partir de argumentos en el marco
de la incipiente apertura democrática, espacio que se le dan a los ciudadanos en estos cabildos, y luego, paulatinamente, ya en el 1800, a través de los primeros parlamentos y congresos, hasta que llegan los medios de comunicación, y vamos a tener una serie de cambios importantes. Evidentemente este modelo dialógico fue el modelo de los argumentos, de los razonamientos, incluso el espacio para que ocurrieran esas comunicaciones antes, fundamentalmente de la urbanización, de los grandes cambios sociales sobre fines del XIX, principios del siglo XX. Así que toda comunicación política en la que predominen motivos, causas, debates, textos escritos, discursos, predominan en estas formas y forman parte de este modelo dialógico, el modelo del origen de los primeros partidos políticos en las democracias occidentales, que buscaban esencialmente a quienes estaban alfabetizados, tenían capacidad de decidir y consecuentemente también de votar. Ya luego el campesinado, otros sectores de trabajadores que no votaban antes de que el voto fuera universal, que no tenían categoría de ciudadanos, las mujeres, todo esto quedaba fuera, pero el proceso que comienza con la revolución industrial y que avanza muy fuerte en el siglo XIX va a hacer grandes cambios. En Nueva York, Londres, París, Buenos Aires, las grandes ciudades sufren movimientos migratorios, la tecnología avanza, el saneamiento en las ciudades, el agua potable, la electricidad, la gente viaja a ciudades cada vez más pobladas, y todo esto va a permitir que las masas populares, los trabajadores, los obreros proletarios, como diría Karl Marx, más allá del término, estos sectores comiencen a organizarse, formen grupos, gremios, sindicatos, voten, reclamen ser ciudadanos con derecho a dar sus puntos de vista y empezar a participar. De hecho, también eso va a ocurrir en sus propias agrupaciones sindicales. Tenemos un nuevo sujeto político que empieza a surgir y que va a ser un cambio importante. Son ciudadanos que generan valor a la economía, que generan el ingreso, que permiten que las empresas funcionen, las fábricas estén trabajando. Son personas que comienzan a formar parte del sistema de educación pública, que leen, comienzan a opinar sobre política, y surge mientras todo esto está ocurriendo, por supuesto, los diarios, la prensa gráfica, el cine, la fotografía, luego también la radio, las grandes nuevas tecnologías, va a marcar cambios importantes, y este primer modelo se va a ir reemplazando paulatinamente por un modelo centrado en la propaganda, un modelo que tiene que ver con la ideología predominante en el momento, el positivismo que plantea que la sociedad tiene que estar ordenada para que finalmente progrese. Un tiempo complejo, sobre todo para los sectores de poder, las élites, las clases dominantes, que durante mucho tiempo estuvieron bastante preservadas. Ahora se encuentran con este sujeto político que está entremezclado, que está en la calle, los grupos de trabajadores, empleados, obreros. La idea es que esta gente trabaje, sirva para la economía y consuma, y en lo posible sean sectores que no amenacen esta realidad. Hay que tratar de que no reclamen demasiado, no hagan huelgas. Para las burguesías, convivir con los sectores trabajadores va a ser un gran cambio en las grandes urbes. Ahí seguramente están para respaldar estos conceptos los enfoques de la teoría hipodérmica, en los enfoques de medios de
comunicación del siglo XX. Hay una visión de que esta masa de trabajadores es amorfa, no piensa, no tiene pensamientos, razón, se dejan llevar por sensaciones, son peligrosos en la visión predominante en este momento, puros prejuicios, pero están. Y lo que hay que hacer en definitiva es controlar a esta masa con mensajes claros, ordenados. Esto se va a hacer en base a estructuras y pensamientos que existían previamente en la comunicación religiosa y en otras estrategias de comunicación, en las épocas de la realeza, y nos vamos a encontrar, ¿no?, con que las nuevas tecnologías permiten que haya estrategias de comunicación en las que se ve al gobierno y a los sectores de poder como activos, a los receptores como pasivos, que es válido pensar estrategias de mentira planificada, de engaño, con el objetivo de lograr que el público adhiera a una postura política o a una postura ideológica. Evidente, claro ejemplo es la película del año 1934 del gobierno de Adolf Hitler, El triunfo de la voluntad. El cine como una estrategia de propaganda cuando el nazismo llega a Alemania. Esa es una de las tantas estrategias de propaganda que se siguen aplicando también en la actualidad y que se basan esencialmente en la mentira planificada, la manipulación, la construcción del enemigo, del opuesto, la idea de la amenaza permanente, una serie de conceptos básicos. Es, por supuesto, totalmente emocional, lo contrario al nivel anterior, y va a estallar en el periodo de guerras, pero luego también, y hoy también, tenemos muchas estrategias de propaganda, sobre todo en la gestión de redes sociales y en las campañas construidas a partir de cuentas falsas o trolls. Mientras todo esto está ocurriendo, ya en la década del 30-40 empezamos a ver la aplicación, el uso de estrategias de publicidad y de marketing aplicadas a la comunicación política. En estos casos, lo que vamos a hacer es estudiar al mercado y ver qué es lo que necesita. Así que el candidato o la propuesta de los candidatos son construcciones, de la misma manera que se le consulta a los ciudadanos qué productos desean consumir y qué esperan, y se piensa el producto en función de la expectativa del mercado, lo mismo empieza a ocurrir con la política. ¿Qué quiere el votante? ¿Qué reclama el ciudadano? Y entonces esas campañas políticas o esa comunicación de gestión gubernamental ubica a políticos y a comunicadores y a campañas con el discurso que el público espera escuchar. Esto es muy interesante, es quizás uno de los motivos por los que muchas veces notamos que los políticos cambian de punto de vista con el paso de los años. Probablemente no sabemos cuál será el punto de vista del político, pero sí sabemos que ahora dicen algo distinto porque es algo distinto lo que quiere escuchar el público. Sobre todo en sociedades que son muy cambiantes y que su manera de pensar fluctúa con mucha rapidez, lo que obliga también a políticos, a partidos, a ir ajustando sus mensajes en función de esa investigación que se realiza sobre el receptor. Ya desde la década del 30 la teoría empírico-experimental descubre que mientras más conozca al público, mejor voy a ajustar mi argumentación, mi estrategia, mi mensaje. Y esto va a empezar a ocurrir desde los años 30 en adelante. Llevamos ya casi 100 años de ver a la política también como una construcción de un producto comercial. ¿Qué quiere escuchar el público del candidato? ¿Qué tiene que decir para lograr el voto? ¿Qué debería decir el gobierno para que la sociedad crea que el gobierno hace bien o gobierna bien? Y esto, evidentemente,
explica estos procesos cambiantes. Este periodo de comunicación a partir del marketing político y de las estrategias tradicionales de publicidad está completamente presente y lo vamos a encontrar en forma cotidiana en la comunicación actual. De más está decirlo que una buena actividad, un buen ejercicio es tratar de identificar estos niveles. Consumir comunicación política de distintos tipos, de campaña, de gestión, e identificar en qué casos consideramos que estamos ante estrategias de marketing político, una comunicación dialógica o técnicas propias de la propaganda. Por lo pronto, en las estrategias de marketing político va a predominar el universo de la encuesta, del focus group, de la entrevista en profundidad, de la investigación cuanti y cualitativa que nos permite obtener información concreta de la sociedad para definir y planificar estrategias de comunicación. Hay que pensar que han ocurrido cambios importantes en los últimos años, en general a nivel global. Durante muchos tiempos, muchos años, los partidos políticos tenían la representatividad y quienes eran los candidatos de esos partidos políticos representaban a la estructura y a la ideología de ese partido político, y la sociedad o el público se identificaba de una manera más clara con un partido político que representaba un punto de vista ideológico. Esto ha cambiado en los últimos años y ahora parece importar bastante más el candidato, la personalidad de ese candidato a presidente, que es construido como un producto independientemente del partido político al que represente, y eso lo vamos a ver en cómo mucha de la comunicación de marketing asocia al candidato a una serie de valores, argumentos, estrategias. Se usan estrategias de propaganda, publicitarias, ideas más emocionales, estereotipos más simples, y en estos casos lo que encontramos es que ya casi no importa tanto el partido político o la ideología predominante. Lo que explica también por qué, y esto ya en cuanto al devenir de las ciencias políticas en estos sistemas democráticos del siglo XXI, quizás no importe tanto la militancia del candidato, lo que haya dicho a lo largo de su historia, la estructura, su trayectoria. De hecho, probablemente haya una tendencia a buscar gente que esté por fuera de la política, que llegue a la política desde otros espacios, los medios, la comunicación, las redes. Son tiempos distintos, la sociedad no tiene tanto interés en la participación, no participa en la estructura partidaria, es un consumidor que reclama soluciones y si no logra que esas soluciones las traiga el candidato de un partido, probablemente vote a otro sin demasiados problemas, y en muchos casos, al menos en América Latina y en muchos países de Europa, eso lo notamos con la fluctuación del voto. Probablemente hay votos duros o intención de voto muy concreta en algunos partidos, pero luego hay una sociedad, una gran parte de la sociedad que puede votar realmente a cualquier candidato de cualquier partido y alternar esos votos. Esos ciudadanos no tienen una conexión emocional con las estructuras partidarias, una militancia, y hay una capacidad de votar o de ir detrás de aquel que propone la solución de la mejor manera. Es una sociedad que se queja, reclama, pero no participa tanto como las sociedades de otros tiempos. Ciudadanos más distantes, con menos intención de comprometerse con la estructura del sistema democrático, y esta es una realidad. Por eso vemos como fenómeno recurrente que la sociedad se identifica con figuras públicas generales que pueden satisfacer esa necesidad, que luego
son buscados por los políticos o incluso ellos deciden acercarse a la política, crean partidos nuevos que pueden llegar a ganar sin demasiados problemas. Y en estos casos la comunicación publicitaria implica cambios, ¿no? Porque implica comunicar más que desde la ideología o la idea del partido político, comunicar desde el mensaje que plantea ese candidato de una manera muy específica. De más está decirlo, tendremos estrategias publicitarias, planificación de mensajes para distintos targets y públicos, comunicaciones complejas en las que hay imágenes, videos, sonidos, diversos formatos, diversos lenguajes, plataformas. Todas las estrategias están siendo pensadas en la actualidad. Uno de los primeros comerciales de campaña política en televisión que cumplía con esta idea de marketing político, estructura publicitaria, fue el comercial Why We Fight de Dwight Eisenhower para la presidencia de los Estados Unidos en el año 1952. Fue el primer comercial político. Llevamos ya entonces 70 años de videopolítica y de estrategias de comunicación audiovisual. Vamos al último modelo, que tampoco es nuevo. Estuvimos hablando algo del diálogo social, esta visión que busca acercar sobre todo la comunicación de gestión, la comunicación gubernamental a los ciudadanos que participan ahora en proyectos y debates que pueden acercar a los políticos y a los candidatos sus necesidades e ideas concretas. Es el espíritu del ágora, de la plaza pública. Y aquí nos encontramos con lugares abiertos o cerrados en los que los políticos vuelven a tener un contacto directo con el ciudadano. Pueden ser asambleas, audiencias, encuentros en grupos más bien reducidos o en plazas públicas. Quizás no es la idea del político en los años 40 en un atril o en un balcón hablándole a 100.000 personas, que no es que haya desaparecido ese tipo de comunicación, pero esta sí es una comunicación más directa, más concreta. Los funcionarios, incluso locales, tienen diálogos más reducidos, bajo cierto control, y los vecinos pueden presentar, muchas veces vecinos o ciudadanos con esta idea de proximidad, pueden presentar ideas y propuestas e ir participando, y por supuesto todo esto también puede realizarse en forma online o a través de plebiscitos, en otras formas que no necesariamente son las que llevan adelante los gobiernos. Por eso, estas estructuras también las vamos a ver, o esta manera de realizar política y de participar va a estar presente en asociaciones no gubernamentales o estructuras del tercer sector que van a favorecer estos foros de discusión muchas veces temáticos e incluso en gobiernos más pequeños, municipales, regionales. Los partidos políticos tradicionales, sin dudas, podrán volver a estos pequeños espacios en sus lugares de representación. Es ir hacia el inicio de todo esto y dar espacios para que la gente hable de los temas que le interesan con sus representados: salud, medio ambiente, política, economía, problemas de las comunidades, tanto en forma presencial como decíamos también en formas remotas. Mucho de esto surge en organizaciones, como decíamos, no gubernamentales, de consumidores, que trabajan en temas medioambientales, en defensas de derechos de minorías, sindicales, gremiales, barriales, comunitarias, y luego va escalando este debate que se ha dado en estas organizaciones hacia los gobiernos con representantes que se reúnen y llevan estos mensajes de sectores que han podido participar. Esta idea es interesante porque también ocurre en el sector corporativo, en el sector empresarial, con formas o espacios que las empresas abren para que sus empleados den feedback, opinen, hagan encuestas. Estamos hablando de visiones en las que se revaloriza al receptor tradicional, al votante, se le da un lugar diferente.
que durante mucho tiempo no existía. También estos son tiempos, y esta comunicación de diálogo cercano implica el acceso o la discusión sobre el acceso a la información, la revalorización en las democracias de la idea de que los ciudadanos tienen que acceder, deben poder acceder a información del Estado, información que es pública, que gestiona el gobierno, desde las declaraciones juradas de los funcionarios hasta decisiones de gestión o de gobierno, cómo se resolvió una licitación, de qué manera se distribuyeron o manejaron fondos, y aparecen espacios, organismos, instituciones que permiten transparentar la gestión pública, que permiten que los ciudadanos puedan, o los periodistas, o los medios, o las organizaciones, pedir explicaciones, pedir acceso a la información pública, cómo se gestionó el dinero y qué es lo que ha ocurrido. Esto también es un cambio y que también tiene que ver en una buena proporción con los cambios tecnológicos que permiten ordenar la información de una manera novedosa, acceder de una manera más simple y hacer procesos de acceso mucho más rápidos. Todas las democracias occidentales avanzan en leyes que le permiten a los ciudadanos reclamar, tener acceso a información pública, documentos y hacer reclamos de maneras más concretas. En la Argentina casi todos los organismos del Estado tienen estructuras que nos permiten lograr esto. Este es el último modelo predominante del diálogo social, es el modelo también de la transparencia. ¿Dónde estamos hoy? Podríamos preguntarnos, ya con un cuarto del siglo XX. Todos estos modelos están operativos probablemente al mismo tiempo y algunos más o menos según gobierno, país, momento, incluso según el tiempo del mismo gobierno. Pero hay estrategias superpuestas. Vamos a tener reuniones, encuentros, diálogos, pero también podemos encontrar propaganda, engaño, manipulación, publicidad, simplemente marketing político, estrategias que se van retroalimentando. Vamos a tener mensajes ajustados a las necesidades del público, pero también en la política hay argumentación, razonamientos, ideas que se expresan y se exponen, debates de alto nivel en ciertos contextos y en ciertos momentos. Discutir, pensar, tratar de analizar todas estas variables en la comunicación política actual nos va a permitir identificar todo lo que está ocurriendo, o al menos una buena parte de lo que está ocurriendo en la actualidad.